Es increíble cómo en el pasado se le acusaba al Señor Jesús de crear controversias. Y básicamente estas giraban en torno al cuarto mandamiento acerca del séptimo día de reposo. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué no se podía hacer? Esto era generado por los escribas y fariseos que tenían muchas normas, leyes de cómo guardar el séptimo mandamiento, que generalmente se creaba una carga muy pesada para el ser humano y básicamente se centraban en la salvación por obras y no en la justificación por la fe que Cristo nos enseñó. Esto y un poco más veremos a continuación en el estudio de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3. Esta lección lleva por título Controversias. Y el texto clave para entender la lección de esta semana se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. La Biblia menciona lo siguiente. Dice así: también les dijo, el séptimo día fue hecho para el hombre, y no el hombre para el séptimo día. Así el Hijo del Hombre es también Señor del séptimo día. Como ustedes ven, el texto clave está hablando del séptimo día y que Cristo Jesús es Señor de este día. Y también que Jesús lo ha creado para el bienestar del hombre y no al revés, no que el hombre esté al servicio de este día o que este día sobrepase las necesidades del hombre, ¿no? Si bien es cierto, es especial, Dios lo ha creado, lo ha separado, pero todo para el bienestar y que el hombre pueda entrar en una relación de comunión con Dios. Yo quiero dejar una pregunta aquí y quisiera que tú puedas responder allí lo que tú crees, lo que tú piensas. ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? ¿Qué es lícito? Si quieres, puedes enumerar las cosas que son lícitas. ¿Qué sería lícito en tu país hacer en el día de reposo y no se considera transgresión? Escribe aquí. Está bien, para poder todos juntos comentar, debatir y poder llegar a un acuerdo a lo que dice la Biblia. Está bien, no te olvides suscribirte al canal, dejar el like al video y compartir también con otros para llegar a más personas. ¿Está bien? Vamos a continuar y vamos a pasar a la primera sección. Y la primera sección se titula, del día domingo, la curación de un paralítico. Vamos a mirar esta historia. Quisiera leer lo que dice el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Miren, la Biblia menciona lo siguiente. Dice así en el versículo 4 y 5. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, quitaron parte del techo, dice, de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hemos visto en las lecciones pasadas de que el centro base de Jesús para salir a hacer su ministerio era Capernaum. Jesús caminaba por toda Galilea. Es más, Capernaum se conocía como la ciudad pesquera, como Chimbote aquí en mi país. Era un lugar de mucha pesca. Se movía la economía a través del puerto, de los peces, etc. Y la historia dice que Jesús salía, pero de cuando en cuando volvía a Capernaum. Entonces Jesús salió y volvió después de algunos días, semanas, a Capernaum. Y entonces este hombre, al parecer, pues había tenido una enfermedad producto de su mal vivir, de su pecado, de las consecuencias terribles del pecado de este hombre. La historia dice que escucharon que Jesús llegó
Y fueron, la gente fue, y la Biblia menciona que no había espacio en la casa, no podían ni ingresar a la casa. Entonces, mirando esta situación, dice que el paralítico venía con 4 amigos. Y la Biblia menciona que Jesús, al ver la fe de ellos, algunos dicen que solamente tenían fe los 4 amigos, pero no es así. Tenían fe los 5, los 4 amigos y también el paralítico. Es más, los comentadores mencionan que el paralítico debe haberles dicho a sus amigos: ingrésenme por otro sitio, busquen la manera. Entonces sus amigos se ingeniaron, subieron por el techo, sacaron las tejas del techo y lo hicieron bajar por allí. Es increíble esto. Pero no me sorprende, porque hoy en día podemos mirar a muchos cristianos que cuando están en su lecho de muerte buscan salvarse como sea, y muchos de ellos hasta buscan a la brujería, a la hechicería para salvarse, van a algunos pseudomédicos para salvarse, y el diablo se aprovecha de esto, les da un poco más de vida, pero finalmente termina cobrándoles. Eso y más hace cuando uno está desesperado. Pero este paralítico, su desesperación, su dolor, su impaciencia, no lo puso en hombres, ni en dinero, ni en la brujería, sino que él, después de haber reflexionado, después de haberse arrepentido, fue a Jesús y quiso llegar a él como de lugar, y porque tenía fe y sabía que si Jesús lo veía y sabía que si se entrevistaba con el maestro, el Señor lo iba a sanar. Muy bien, aquí ocurre la primera controversia. El versículo 6 al 8 menciona lo siguiente, dice así: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sí, en su mente: ¿por qué habla este de este modo? Blasfemias dice, refiriéndose a Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? Llegó la primera controversia. Los fariseos, los escribas, habían ido a Capernaum porque ya se estaba investigando a Jesús. Ya se estaba investigando quién era, por qué estaba haciendo milagros, de dónde sacaba poder, etc. Y cuando lo miran hacer o decir esto, los fariseos pues ya comienzan a murmurar. Y Jesucristo les va a decir algo importante. Jesucristo le va a decir: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O vete, tu fe te ha sanado. Entonces, una cosa es decir: te perdono tus pecados, y que no haya ningún cambio o ningún acto milagroso. Y otra cosa es decir: te perdono tus pecados, y que evidencia. ¿Y cuál iba a ser la evidencia en ese momento? De que el paralítico que estaba muerto, desahuciado, se levante, tome él mismo su lecho, su camilla, y se vaya. Entonces la gente se quedó anonadada. Los mismos escribas no tenían nada para decir, porque Jesús no solamente sanaba físicamente a las personas, sino que los sanaba espiritualmente. Entonces era una sanación completa. Las personas no solamente iban bien físicamente, sino que ahora decidían servir a Jesús. Miren, precisamente la Biblia menciona algo interesante con respecto a la controversia generada por los fariseos. Los fariseos lo acusaban a Jesús de blasfemia, porque decía: ¿quién es él para para perdonar pecados? Y Jesús dijo, aceptó: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo que puedo perdonar pecados. Fin a la controversia. Aunque los fariseos no lo creían, por supuesto. Perdieron esta batalla, dijeron ellos, pero no perdimos la guerra. Ellos iban a seguir después molestando. Pero miren lo que Jesús enseñó acerca de hacer misericordia y no estar fijándonos en juzgar a las personas, en criticar a la gente, en solamente querer hacer, supuestamente cumplir una ley, pero si cumple una ley humana para pisotear el sentimiento o el amor de las personas, entonces no está bien. Miren lo que dice Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Miren, está hablando de un sistema religioso de sacrificios. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto para decir que los fariseos y escribas solamente estaban enfocados en los sacrificios, holocaustos, la vida estricta aparentemente ante las personas, pero su corazón de ellos estaba lejos de Dios. Su vida espiritual estaba vacía. Ellos se enfocaban en seguir reglas, normas, pero su comunión, su verdadera comunión con el Señor, consagración, su verdadero amor estaba podrido. No tenían ellos amor por las personas. Entonces, aquí está el detalle. Nosotros podemos ser correctos ante las personas, pero cuando nadie nos ve, estamos siendo nauseabundos para Dios. Y eso el Señor no quiere. El Señor quiere que seamos correctos, sí, para las personas, pero cuando nadie nos ve, también debemos ser correctos para nosotros mismos y para Dios que está en el cielo, que todo lo ve. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este estudio y vamos a mirar la segunda parte, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Vamos a mirar otra controversia que se generó. Yo no puedo decir que Jesús la generó, sino que se generó por causa del desconocimiento de los fariseos. Miren, dice Marcos 2, capítulo 14, lo siguiente. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y la Biblia dice, y levantándose, Leví Mateo lo siguió. Este es el llamado que Jesús le hace. Usted se preguntará, ¿quién era Leví, hijo de Alfeo? Leví Mateo, uno de los discípulos de Jesús. Este hombre era un publicano, cobrador de impuestos. Es más, la historia dice que los publicanos o los cobradores de impuestos eran muy odiados por los judíos, por los israelitas. ¿Por qué? Porque estos, la mayoría, se aprovechaba de su cargo público, de su cargo que el Estado les daba, para humillar a las personas, para robarles en sus casas, porque les cobraban impuestos de más, les exigían más cosas y no tenían piedad con las personas, no perdonaban deudas. Si no pagabas, al día siguiente cobraban el doble, un poco más, y si no pagabas, entraban a tu casa con los soldados que el Estado les daba para sacarte, para embargar tus cosas, para quitarte. Entonces, definitivamente este hombre no era considerado bueno. Es más, una ley judía decía que si un judío entraba a comer a la casa de un publicano, de un pecador, este judío era considerado impuro, sucio, contaminado. Entonces no era algo bueno para un judío entrar. Y ahora vamos a ver por qué digo esto. Porque la Biblia en el versículo 16 y 17 va a decir lo siguiente. Miren, los fariseos otra vez generando polémica. Dice, los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí está la nueva controversia generada. Esta controversia iba a ser una controversia que iba a levantar polvo, sí, porque la gente estaba mirando lo que Jesús hacía. Jesús era un ejemplo para los demás. Entonces, de acuerdo a la ley judía, como les dije hace un momento, todo aquel judío que entraba y comía con un publicano o un pecador era considerado inmundo, era botado de su pueblo. Entonces, Jesucristo supuestamente era judío. Entonces él decía, ¿cómo él, siendo maestro, supuestamente está viniendo aquí a enseñarnos, va a estar comiendo así? ¿Cómo puede ser? Y Jesús respondió, Jesús dio una cátedra, y también es para nosotros hoy, que él vino para buscar a los enfermos porque ellos necesitan de médico. Él vino a buscar a los pecadores porque ellos necesitan de justicia y perdón. ¿A quién estamos buscando nosotros? ¿Estamos solamente contentándonos con la gente que está bien supuestamente? Y a los demás los estamos dejando de lado. Es más, no los queremos mirar porque son pecadores, porque no merecen la salvación. Cuidado.
Nuestra misión es la misión de Cristo, es la de buscar a los pecadores, la de buscar a la gente que ahora mismo piensa que está bien, pero no está bien porque le falta el amor de Dios, le falta a Cristo en su vida. Quisiera leer lo que dice el versículo 21 y 22. Miren, el desenlace de esta historia dice así: nadie, dijo Jesús, pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y esto dijo Jesús porque los fariseos le acusaron y también los discípulos de Juan le acusaron y decían: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué ellos no ayunan? Nosotros ayunamos, estamos haciendo aquí. Y miren, los fariseos tenían esto. Ellos se basaban mucho en la salvación por obras. Decían: yo ayuno, yo doy mi diezmo, yo hago esto, yo trabajo para el Señor. Cuidado, aquel que está haciendo todo eso no tiene por qué estar divulgándolo. Si yo hago eso, que está bien, que es una buena práctica cristiana, religiosa, no tengo por qué estar exaltando las cosas que hago. Tranquilo, si lo estás haciendo porque amas a Dios y porque quieres estar en comunión con el Señor, amén, adelante. Pero si lo estás haciendo para exaltarte, alardear a los demás, decir que tú lo haces, no está bien. Entonces los fariseos, los discípulos de Juan, llegaron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo: ¿cómo pueden ellos ayunar si están en una boda? Porque el esposo está aquí y él refiriéndose a que él era el esposo. Entonces Jesucristo estaba él hace como un simbolismo de que él está ahí, el esposo está ahí, y sus discípulos que representarían a la esposa, a la novia, pues están ahí también con él. Entonces, ¿cómo pueden estar ayunando si él está ahí? Y Jesús dijo: van a ayunar cuando el esposo sea quitado, cuando él se vaya. Entonces allí va a haber necesidad de ayunar para que tengan fuerza espiritual y puedan vencer las tentaciones. Y a continuación hace esos dos ejemplos que acabamos de leer. Él representa el remendo nuevo, un parche, una ropa vieja que se rompió. Jesús representa al parche nuevo, que se lo pega allí y dando a entender de que Él había traído para nosotros la verdad bíblica, la nueva verdad bíblica, porque los fariseos lo que tenían era una ropa vieja, que representaba eso, a todas las leyes humanas que ellos habían puesto para supuestamente salvarse. Y dentro de ellas está ¿cuál? Lo que ya leímos: que un judío no puede mezclarse con un publicano, que un judío no puede caminar más de 900 metros, perdón, el día séptimo, el día de reposo. Que no puedes cargar a un muerto, porque si cargas a un muerto te contaminas. Y hay más cosas que en realidad no estaban en la Biblia, no están en la Biblia. Entonces, todo el sistema religioso judío estaba podrido. Hacía que las personas no quieran acercarse a Jesús, no quieran guardar el día de reposo, vean la religión pesada, dura. Así también tú puedes estar haciendo en tu iglesia local. De repente estás teniendo costumbres en tu iglesia local que no son bíblicas y que la gente de afuera que quiere ingresar a la iglesia, al mirarte que tú haces esas cosas y que tú quieres exigir a los demás que hagan, ellos dicen: ¿para qué voy a entrar a esa iglesia? Si mira, para ser cristiano allí en esa iglesia tengo que hacer esto y lo otro. La gente no va a querer ingresar. No cometas ese error de los fariseos. Tú siente la Biblia. El séptimo día, el día de reposo, ha sido creado para el hombre, para que el hombre entre en una comunión con Dios. Y el ser cristiano no tiene que ver con llevar cargas pesadas, tiene que ver con llevar carga liviana, porque Cristo ya llevó lo más pesado. Nosotros tenemos que acercarnos a Cristo, amarlo a Él y tener una vida de comunión con Él, y entonces las cosas necesarias de un cristiano se tornarán en livianas porque amamos a Jesús. Pero no añadas cosas para hacer, porque
Eso no es bíblico. Ahora, habla también la Biblia de odres viejos y de vino nuevo. Vino nuevo, una vez más, representa a Jesús, sus enseñanzas que Él trajo para nosotros. Los odres viejos, igual, lo mismo. El sistema religioso judío que estaba haciendo que las personas en ese tiempo pues no puedan vivir felices siendo cristianos, porque más se enfocaban en guardar leyes y leyes y leyes, no contaminarse. Y entonces todo eso los abrumaba tanto que en vez de tener alivio en su vida, pues tenían cargas pesadas y casi no podían andar. Por eso Jesús vino también y dijo: venid a mí y descansad de mí, llevad mi yugo, dijo Él, porque mi yugo es liviano. Bien, a continuación tenemos la tercera sección. Esta tercera sección se titula El Señor del séptimo día, el Señor del día de reposo. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios así, lo siguiente. 25 y 26 dice así: pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? La Biblia menciona que es lícito hacer el bien en el día de reposo. La palabra de Dios menciona que sí es cierto, el día de reposo no tenemos que hacer nuestra propia voluntad, sino tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es para servirlo a Él, es para entrar en una comunión muy buena, estrecha con el Señor. Pero hay algunas excepciones que nosotros podríamos hacer. Entonces, cuando miramos aquí cómo es que hubo excepciones en la Biblia, por ejemplo, comieron panes del altar los que no eran sacerdotes, y estaba prohibido. Cuando hacían recambio, cuando cambiaban los 12 panes, lo que sacaban, los sacerdotes lo comían, pero los que no eran sacerdotes no lo podían comer. Estaba prohibido según la ley. Y también menciona aquí en el versículo 25 de que David también comió. Recuerdan, cuando sintió necesidad también, en el día séptimo, en el día de reposo. Entonces quiere decir que hay excepciones en cuanto al día de reposo. Y ahora vamos a ver también cómo es que los discípulos también pasaron una situación similar en el mismo tiempo de Jesús. Aconteció que al pasar él por los sembrados un séptimo día, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Ahí está. La Biblia menciona que los discípulos en el séptimo día, que estaban caminando, comenzaron a arrancar espigas, que es un día normal, un día de la semana común. Era lícito, era normal, era algo permitido por la ley judía. Si tú pasabas por una chacra y tenías hambre, podías comer allí, podías cosechar y comer, pero no podías cosechar y llevar a tu casa. Se considera robo eso. Pero si estabas pasando por una chacra, podías alimentarte y era normal. Pero hacer esto en el día séptimo era prohibido, era ilícito, era transgredir la ley, supuestamente. Por eso es que los fariseos lo acusan a Jesús. Mira cómo tus discípulos hacen eso, están transgrediendo aquí. Según la ley judía que tenemos nosotros, está prohibido eso. No está bien. Ahora, ¿qué les vas a decir? Una vez más, controversia, generando para Jesús. Muy bien, y ahora Jesús va a responder. Capítulo 3 de Marcos, versículos 4 y 5. Y Jesús entonces les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice, callaban. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada. Así dice la Biblia. El Señor dejó bien en claro: es lícito poder honrar a nuestro Dios y salvar vidas, hacer cosas que no sean para el egoísmo del ser humano, sino sean para desprendernos, para hacer ayudas, para ayudar a las personas que necesiten. Por eso Jesucristo, cuando lo estaban juzgando, los fariseos decían: ¿cómo tú permites eso? Jesús dijo en el versículo 28 del capítulo 2: por tanto, el Hijo del Hombre, o sea Jesús,
es Señor aún del día de reposo. ¿Cómo pueden enseñarle al Señor, al Creador del día de reposo, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer en ese día? Los fariseos se atrevieron a eso, los judíos, su misma sangre supuestamente, los que debían acogerlo, se atrevían a cuestionar aún su autoridad y a decirle qué tenían que hacer y qué no en el día que Él había creado. Y Él da masterclass y Él le enseña y dice, este día podemos hacer el bien. Ya en el pasado lo demostré con David, con Abiatar, que hay excepciones, que hay algunas excepciones, pero cuidado con hacer excepciones que no se rijan por el principio de que es lícito hacer el bien en el día sábado. No utilices esto para querer suplir tus necesidades propias egoístamente. Esto no lo utilices para caer en la trampa del diablo de que, mira, ya no hice preparación para el sábado, pero con la Biblia dice que es lícito hacer el bien, entonces me voy y compro porque tengo hambre. No. Mira, la Biblia dice que es lícito para hacer el bien. Mira, entonces sé que mi hijo está enfermo, pero como es lícito hacer el bien el día sábado, entonces voy y compro medicina. No, porque si tú ya sabes que tu hijo está enfermo y tienes que comprar una medicina para él, haz preparativos. Compra la medicina antes. No transgredas el sábado. Si es una emergencia, si es algo que salió, que surgió en ese día, es algo que no está planificado, que surgió de la nada, adelante. No caigas tampoco en el error de que la ley judía decía prohibido prender fuego, sea como sea. No, o sea, criterio. Es cierto. No podemos estar cocinando los días sábados. Es algo que tenemos que usar el criterio allí. Pero si es una necesidad, es una urgencia, una emergencia, como digo, lo puedes hacer porque la Biblia lo dice. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta parte de este estudio. Y esta cuarta parte se titula Historia Sándwich, parte 1 y parte 2. Vamos a hacerlo juntos porque está el día miércoles y jueves hablando del parte 1 y parte 2. ¿Y de qué trata esto? Miren, voy a hacer un resumen aquí. Esta historia sándwich trata de tres cosas. ¿Por qué sándwich? Porque tiene la estructura de un sándwich. Tiene el pan de abajo, tiene la comida del centro y tiene la última que cierra el sándwich. Y son tres historias. Una historia del centro, la interior, y otra historia que taparía el sándwich y quedaría así. ¿Y cuáles son esas tres historias que contienen este sándwich? La primera es que la familia de Jesús pensaba que estaba fuera de sí, estaba como loco. Y ya vamos a explicar por qué. La segunda es que los escribas acusaban a Jesús de complicidad con el diablo, o sea, como si estuviera endemoniado. Tres, la última historia es que su verdadera familia de Jesús es la que hace la voluntad de Dios junto con él. Ahora, vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia. Vamos a leer el versículo 20 y 21 de Marcos capítulo 3. Miren lo que dice aquí. Dice así, y se juntó, dice el versículo 20, de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia cercana, vinieron para prenderlo, para aconsejarle, para llamarle, porque decían, está fuera de sí. Porque la familia estaba pensando así. Porque una vez más, ¿no? La Biblia dice que Jesús salió otra vez y volvió a llegar otra vez aquí hacia Capernaum. Y la historia dice que la gente otra vez volvía porque el ministerio de Jesús tenía mucho poder. Entonces la gente cuando miraba la autoridad de Jesús, sus obras, lo que él hacía, lo que él predicaba y hacía, entonces la gente lo seguía donde quiera que él iba. Y la historia dice que había tanta gente necesitada y Jesús podía mirarlos a ellos con hambre de conocer la verdad. Jesús hasta se olvidaba de comer. Jesús hasta dejaba todo, no le importaba nada por hacer la voluntad de su Padre, que era predicar el Evangelio, que era sanar a las personas, que era atender sus necesidades. Y cuando su familia miró eso, su familia dijo, no, este está loco. ¿Cómo va a estar ahí atendiendo a tanta gente? Tiene que comer, tiene que estar aquí. Entonces su familia mismo pensaba que él estaba ya entrando a la locura por querer salvar a las personas. Esto podría parecer, si lo miramos desde una perspectiva no cristiana, que no se entienda que el mensaje es urgente, entonces puede parecer así.
Pero cuando uno entiende que el mensaje de Dios es urgente, que hay que predicar ahora, porque el tiempo está cerca, porque Cristo está viniendo, porque no hay más tiempo que perder, entonces uno hasta puede dejar de comer, puede dejar de atender esto por atender las necesidades de las personas. Ahora, la siguiente parte de esta historia, porque son tres, esta es la primera historia. Ahora, la segunda historia tiene que ver con el versículo 22. Dice la Biblia así: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú, que era el diablo, que representaba al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces, la segunda historia es que los escribas lo estaban acusando a Jesús de ser poseído, de estar en complicidad con el demonio. Y Jesús va a responder, porque si ustedes leen los siguientes versículos, versículos 23, 24, 25, Jesucristo va a comenzar a responder y él va a decir: ¿cómo puede una persona estar con el demonio, echar fuera demonios? Es imposible. Porque ¿cómo entre demonios se van a sacar? No tiene nada que ver eso. O Jesús también dijo, ¿no? Al contrario, si tengo el poder del Espíritu Santo, yo podré sacar demonios. Entonces Jesús se defendió. Y era cierto lo que él decía. O sea, es imposible que una persona que esté con el poder del Espíritu Santo pueda estar endemoniada. Al contrario, tiene que tener el Espíritu Santo para sacar al demonio, porque la Biblia dice que el que está en la luz de Dios, donde la luz de Dios está puesta, la oscuridad no puede existir. Donde está Cristo, el demonio no puede estar. Huye, sale corriendo. Muy bien, ahora la tercera parte de esta historia sándwich tiene que ver con el versículo 31 al 35. Este es el desenlace de la historia. Dice la Biblia así: entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te están llamando. Y Jesús le respondió y dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Miren, esta historia sándwich se llama así porque es una técnica. ¿Por qué? Porque Jesús llega a Capernaum y su familia lo ve y dice: no, oye, ya está entrando en la locura. Porque mira cómo está, no quiere comer, no quiere hacer esto. Entonces solamente está curando a las personas, predicándoles. Y ¡pum!, es interrumpida esta historia por lo que los fariseos dijeron. Los fariseos acusaron a Jesús que esté endemoniado, está cómplice. Y Jesús se defiende, responde y termina eso y otra vez sigue con la misma historia. ¿Cuál? De su familia. Su mamá y sus hermanos salen para llamarlo, para buscarlo, para ayudarlo, porque no querían otra cosa que ayudarlo, porque decían: debe tener hambre, se va a enfermar, le va a dar gastritis, etc. Y Jesús responde y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Jesús da ahí la lección grande para nosotros. Mi familia es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre junto conmigo. Para decir que primero es las cosas celestiales, primero debe ser Dios y lo demás debe estar en segundo plano. Entonces, no sé lo que estás pensando o lo que tú creas sobre esto. Jesucristo nos dejó en claro que para Él lo primero era hacer la voluntad de su Padre. Él dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Para ti, ¿también estás haciendo eso lo primero? ¿Estás haciendo que la voluntad de Dios sea lo primero en tu vida, sea prioridad en tu vida sobre todas las cosas? ¿O a Dios lo estás poniendo en último lugar? Si tú quieres que Dios sea el primero en tu vida, escribe en los comentarios: yo quiero poner a Dios en primer lugar en mi vida. Escríbelo para que el cielo lo pueda anotar. Recuerda, el cielo está anotando todo lo que nosotros hacemos. Así que si quieres eso, escribe en los comentarios: yo quiero poner a Dios en primer lugar en mi vida. Esto es la historia sándwich que queríamos comentar para ti, para mí también, que me ayudó mucho esto cuando estuve estudiando, para que el Señor también nos ayude a nosotros a que podamos poner en primer lugar a Él y a su reino, y todo lo demás será añadido. Muy bien, llegamos a la última sección, la sección quinta, que se titula ¿qué es pecado imperdonable? ¿O qué es el pecado imperdonable? ¿A qué se considera esto? Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 28 al 30.
Dice así: de cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Es decir, el pecado imperdonable tiene que ver con rechazar al Espíritu Santo. En mi país hay algo que lo llaman callos, y los callos son una especie de piel, se puede decir, que sale sobre la piel de nosotros, que nosotros tenemos. Entonces estos callos sirven para que, en realidad, salen porque trabajamos mucho con cosas, con artefactos, y crece como una especie de bolitas. Y cuando crece esto, pues ya no sientes dolor, te ayuda. Y estos callos, como digo, son para no sentir, para no darnos cuenta de lo que está pasando aquí en la parte que tú tienes este callo. Ahora mira, el Espíritu Santo cuando nos habla, si nosotros lo rechazamos, no escuchamos su voz, va generando callos en el oído. ¿Por qué? Porque las personas ya no lo escuchan más. Va a llegar un momento que por más que Él te hable, ya no lo vas a escuchar más. ¿Por qué? Porque tú rechazaste una y otra muchas veces a la voz del Espíritu Santo en tu vida. Es por eso que podemos decir así, que el pecado contra el Espíritu Santo tiene que ver en resistirse progresivamente a la verdad bíblica y termina en una decisión final de no escuchar, de rechazar al Espíritu Santo en tu vida. Es por eso que yo quiero terminar diciendo así: los hijos nacen y crecen muy rápido. Algún día tendrás esta linda oportunidad de ser papá o mamá y te das cuenta que tu hijo nació, fue un evento muy lindo, lo ves tan bebito, frágil, y de pronto lo ves gateando, de pronto lo ves caminando, de pronto lo escuchas que él comienza a decir papá, comienza a decir mamá, y él comenzará a pedirte cosas como: mira papá, mira mamá, juega conmigo, ven, mamá vamos. Lo que quiere un niño, lo que él necesita es jugar, simplemente jugar, pero muchas veces nosotros como padres estamos más ocupados, entre comillas, en los quehaceres de la casa, en el trabajo, etc. Y lo que decimos es: ya voy, después voy. Y rechazamos progresivamente a los hijos. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo no es tu hijo, pero es como un padre para ti, que Él va llamando, que Él va llamando, que Él va llamando. Y tú, porque estás ocupado en tus quehaceres diarios, en tus cosas de este mundo, en las cosas temporales, le vas diciendo: ya voy. Y nunca escuchas su voz. Y eso se tornará en el pecado imperdonable, porque cuando tú ya quieras escucharle, tus oídos estarán cegados, cerrados, encallecidos, y por más que quieras, no escucharás su voz. Que eso no te pase a ti. Al contrario, que ahora tú puedas oír la voz del Espíritu Santo, puedas obedecerlo y puedas hacer lo que Él te está diciendo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida y porque nos has dejado tu palabra abierta para leerla, y también a tu Espíritu Santo para poder saber hacia dónde ir. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final, así que queremos pedirte que puedas suscribirte al canal para ser parte de esta familia que estudia la palabra de Dios semana tras semana. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.